Buenas noches, viernes 11 de marzo del año 2016, programa 39 del año, el 39 del ciclo. Esto es todo por hoy. Conversamos con Mónica Salvatierra y con Hugo Salvatierra. Mira vos. Qué casualidad, ¿no? Me preguntaba usted si puedo conciliar el sueño, y yo le pregunto a ustedes dos como periodistas con más años que yo en este oficio. ¿Ustedes pueden conciliar el sueño? ¿Consideran que está garantizada la libertad de prensa? Porque no hay duda que la libertad de expresión está garantizada, porque todos decimos lo que entendemos que debemos decir. Pero ¿y la libertad de prensa está garantizada? Yo creo que la libertad de prensa en este momento está amenazada por la autocensura, más que por otro tipo de censuras, ¿no? Yo creo que hay como una especie de nube negra, ¿no? que genera temor en muchos periodistas. ¿Más en periodistas que en medios? No, más en medios que en periodistas, ¿no? Desde siempre hay una fuerte presión sobre los medios. Se sabe que hay medios que tienen gente prácticamente instalada en sus oficinas de impuestos, revisándolo todo. Últimamente hay hasta amenazas verbales, ¿no? Públicas, explícitas. Entonces eso genera una sensación así de que no se puede decir todo lo que se quisiera decir, ¿no? Hugo, vos sos más hombre de radio, ¿sentís lo mismo? Yo creo que ¿A vos te gusta más la radio que cualquier otra cosa? He trabajado más en radio, digamos, ¿no? Pero creo que la sensación de estas libertades se siente cuando cohibís al propio ciudadano de que se exprese libremente. Por ejemplo, en las radios ya se han dejado de lado las llamadas telefónicas, salvo excepcionalmente algunos programas que todavía siguen sacando, pero la generalidad ha paralizado. Y eso viene a raíz de esta ley, digamos, que existe en este momento en el país. Pero, Carlos, yendo más allá, yo creo que estos son siempre momentos cíclicos, ¿no? De estas amenazas a la libertad de prensa, ¿no? Hubo esto? Por eso te digo que son cíclicos. En algunos gobiernos se notan más, en otros menos. Intolerantes contra tolerantes, podríamos decir. Creo que ahora hemos llegado a un pico alto, ¿no? En la intolerancia frente a las libertades que tiene el ciudadano y a las libertades de prensa que tienen los periodistas. Entonces, creo de que hemos llegado a un pico muy alto, que ha llegado el momento de buscar la manera de cómo hacer esa inflexión nuevamente para bajar. Pero creo que conversando con algunos colegas periodistas me dicen la única inflexión que puede dar va a ser cuando haya un cambio de gobierno, porque este gobierno sigue actuando de la misma forma en cómo ha venido actuando desde que inicia su periodo de gobierno. Entonces, fíjate vos que hay tanta inflexión o tanta presión de parte del gobierno, en todo caso, que tras que un periodista publica, dice o hace algo, inmediatamente como las abejas, ¿no? Todo mundo tras el periodista, pero nadie de verificar si la información que se dio es correcta, no es correcta, si tiene los fundamentos necesarios, si se investiga sobre el caso denunciado. Entonces creo que este es un momento en que los periodistas siempre llegamos a pensar y decir, ¿es la primera vez que ocurre? Y yo creo que no es la primera vez. De repente... Les recuerdo, Sánchez Berzaín llamó a la dirección de La Razón y le dijo, no me gusta tu titular de primera plana de mañana. Sí, indudablemente. ¿Se acuerda? Exactamente. Ha pasado, ¿no? en todos los gobiernos. Y la verdad es que para el poder el periodismo siempre es incómodo y siempre es antipático. Yo me acuerdo que hasta chistes se hacían de que Banzer odiaba a los periodistas y su cumpleaños era el día del periodista, ¿no? El 10 de mayo. Han pasado en el gobierno de Sánchez de Lozada, ha pasado siempre, ¿no? Estamos viviendo una sensación así. Yo creo que todavía prevalece la posibilidad de ser libre
publicando cosas. Tal vez lo que esto ayuda es que lo que se publica tiene que estar absolutamente sustentado, ¿no? Que no hay la posibilidad de publicar cosas irresponsablemente, porque obviamente hay muchos ojos mirando qué es lo que publican determinados medios. Pero eso está bien, porque por supuesto, eso las verdades a medias tampoco son buenas. Exactamente, pero mira, en la ruta que plantea Mónica, yo te digo, también en el país han aperturado dos clases de periodismo. Al periodismo que se controlan, que sus notas tengan el sustento, y el periodismo que es de apoyo al gobierno, que no se les pide nada, ¿no? Entonces, absolutamente nada, y tienen las libertades de decir todo lo que quieran, sin siquiera sustentar una sola vez una situación de esta naturaleza. Entonces, estamos frente a los periodistas que siempre buscan la verdad por encima de todo, y el periodismo que se acomoda pues frente a las circunstancias de un poder que dura siempre entre una gestión o dos gestiones. El mejor periodismo es el que periodistas y medios se acompañan, en los que van juntos. Cuando el periodista quiere más, cuando intenta más, y el medio es mucho más cauteloso, las cosas casi no siempre están bien, porque al final de cuentas el medio es el que le da de comer y el que le dice, mira, no podemos seguir más. ¿Porque ocurre o no? Sí ocurre. Yo coincido con lo que dice Hugo, ¿no? Hay un doble rasero. Exacto, ¿no? Hay una corriente de medios que responden a una línea. Raúl Peñaranda los ha calificado como medios paraestatales. Claro. Y seguramente ahí, pues ahí... A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, entre paréntesis, que la nota de La Razón, esa que hablaba de que CAMSE se había adjudicado San Buenaventura, sin haber ganado la licitación, ¿no? Me llamó la atención porque la busqué otra vez al mediodía en la web y no estaba. Y cuando se iba al titular que aparecía en Nacionales, decía esta nota no puede ser encontrada o este material ya no está. Entonces, como que se arrepintieron. Claro, entonces a uno le llama la atención eso. Sin embargo, creo que hay medios que se cuidan, piden a los periodistas que tengan los recaudos de sustentar muy bien y que que brindan el respaldo a los periodistas para que hagan lo que tienen que hacer. Y creo que eso es bueno, eso es saludable y eso es lo que alimenta la posibilidad de que en este momento el ciudadano pueda estar informado, ¿no? Puede ser informado. García, Juan Ramón Quintana dijo, van a haber medios que van a cerrar. Tiene el poder de las licencias de la radio, por ejemplo. Licencias se cumplen el próximo año, de varios canales de televisión y de muchas radios. ¿La televisión también? Que posiblemente esa sea la amenaza, digamos, que se cierne, ¿no? De decir a Carlos Valverde, no le vamos a dar, pues más bien se la vamos a quitar si tiene, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la presión viene por esa vía. Decirle cuídense que al año tenemos la potestad de decirle continúan con su licencia de funcionamiento o no. Entonces esa es una de las razones también por la cual algunos medios han preferido mantenerse cautos, bajar el nivel de trabajo que realizaban y se vuelven medios light, ¿no? Entonces están ahí con que están o no están, digamos, pero ¿no es correcto eso? Que estén sobreviviendo. Al final de cuentas hay que pasar el aguacero porque esto pasa y el medio tiene que seguir. Yo a ratos desde el punto de vista empresarial lo justifico, digamos. Claro, pero ese es el punto de vista empresarial, no el punto de vista del periodista, ¿no? Sí, claro. Lo correcto, uno siempre quiere seguir haciendo. Lo correcto es poder hacer con libertad lo que uno cree en su oficio, que está bien y que es correcto hacer. Yo recuerdo que alguien me decía, hay que tener juego de cintura, ¿no? Y no entendía ese juego de cintura, no entraba en mi cabeza de periodista. Está visto, ¿no? Muchos medios han optado por la farándula, por la diversión,
por la Crónica Roja. Y por el titular fuerte. Exacto, y han soslayado la información política, la información dura, la información que pudiera ser incómoda para el poder. Y les pregunto, ¿hoy es posible sustraerse o decir, yo lo miro de palco lo que está pasando? No, en este momento no. No es. La Razón tiró un titular y después se arrepintió, pero lo tiró. Incluso yo cuando lo leí el titular de La Razón, mi primera reacción fue decir, hasta La Razón está perdiendo el miedo, que ya era mucho decir, ¿o no? Carlos, si te das cuenta, por ejemplo, y a mí me gusta esta situación, después del 21, las cosas como que han dado un vuelco, no como el vuelco que de repente uno espera y que se note de inmediato, pero hay algunos medios en los que estaban entre si estamos o no estamos, digamos, haciendo periodismo, han vuelto a reaccionar, digamos, frente a esta situación. Entonces, la ciudadanía, el voto ciudadano, ha permitido que propietarios y periodistas de algunos medios así digan, no, hay que estar con el pueblo. Entonces empiezan a reaccionar nuevamente y a trabajar como siempre se debe trabajar, digamos, ¿no? El poder siempre va a abusar del poder, y eso lo sabemos. De una u otra manera, antes eran las llamadas telefónicas al director del medio, al dueño del medio, para callar ciertas cosas, ¿no? Ahora llegaron hasta inclusive al periodista, amenazar al periodista, pues, ¿no? Es decir, no quiero que siga sacando bajo amenaza. Pero creo que en eso Bolivia ha dado un cambio después del 21. Y creo que eso es positivo siempre. Y yo creo que los medios no se deben al poder de turno, se deben a la sociedad en su conjunto, claro. Y la sociedad en su conjunto nos ha dado un mensaje tanto a gobernantes como a los medios de comunicación. Pero cuando uno dice se le perdió el miedo, yo cuando decía en la radio, decía, le perdieron el miedo al gobierno, La Razón le perdió el miedo al gobierno, y después decía, ¿y por qué tenía que tener miedo? Si estaba haciendo periodismo, no estaba cometiendo delitos, no está participando en política, está avisando lo que ocurrió. ¿Hasta dónde está bien que se comience a perder el miedo, entre comillas, y a reconocer que se pierde el miedo? Yo creo que, vuelvo a insistir, el miedo se marca en este momento, creo yo, fundamentalmente a través de la autocensura. En la medida en que el periodista sienta que no necesita autocensurarse y que no debe tener miedo a las consecuencias por lo que está haciendo, yo creo que siempre será saludable. Claro. ¿No? Yo no sé si va a pasar como dice Hugo, yo tengo mis dudas, porque al final los medios son empresas y como usted claro. decía, las empresas juegan a sus propios intereses. Claro. Y las empresas, muchas, tienen, aparte del interés periodístico, otro tipo de intereses empresariales. Es saludable que haya empresas que solamente sean periodísticas, sí, porque su principio es ese fundamentalmente. Seguro, ¿no es 100%. Entonces, es probable que, yo veo que después del 21 de febrero y de las denuncias de Zapata, de Campsé, etcétera, ha habido como una sobresaturación de información promovida por el mismo gobierno, en vista de que no podía generarse otra situación que tape este escándalo, como que han empezado a bombardear las redes, los medios, etcétera, con una y otra cosa, como para que la gente se canse, ¿no? Y el tema sature tanto. Pero lo raro es que no ha cansado, ni cansa ni satura. Fíjese que intentaron llevar el tema de la discusión a si el chico está vivo, si no está vivo, y no pegó. Hoy día no se habla del chico, se habla de Campsé, no se habla lamentablemente del tema principal aquí, que es el tráfico de influencia, pero hay un movimiento de no hacerle caso, digamos, a lo que no hace al tema. Y creo que por ahí estamos más o menos bien enfocados todos,
yo, si mal no recuerdo, ya lleva 36 días, 37 días este escándalo en primera plana. Sí. No sé si ha ocurrido en muchas ocasiones que esto sea así. No, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero yo hice unas declaraciones semanas atrás en cual dije, mientras el gobierno no diga la verdad en torno a este tema, va a seguir ocupando este tema primeras planas, ¿no? ¿Por qué? Pues solamente diciendo la verdad los va a liberar a ellos, y la sociedad que está deseosa de conocer si hubo o no hubo, también tiene el interés de que le digan la verdad. Entonces, mientras esta verdad no se sepa, el pueblo va a seguir insistiendo en que quiere conocer qué fue lo que ocurrió en realidad. ¿Está a tiempo don Evo Morales de decir lo que de verdad pasó? Yo pienso que sí. Es interesante el fenómeno, ¿no? Porque así como el tema de las redes sociales sorprendieron al MAS, no estaba en sus planes, me parece que el hecho de que la gente pueda tener acceso a mucha información a través de la pantalla, a través del teléfono, la empodera más. Entonces, ya no se queda satisfecha con una explicación vaga de las cosas. La gente está esperando respuestas reales y concretas. Y entonces surgen una serie de elementos que lo único que generan son más dudas y más necesidad de respuestas. Yo creo que hay 3 investigaciones en curso. La de la Contraloría, que no se ha tenido noticias, a pesar de que dijeron que iba a durar 10 días, creo. Sí. La de la Comisión Parlamentaria, que está chipándolo todo, me parece que está desordenando la información. Y la de la Fiscalía, que se ha quedado en la detención de las 3 personas. Yo creo que frente a todo esto es necesario poner en limpio las cosas, el gobierno las debería poner en limpio, y decir, a ver, cuáles son las dudas y qué hay necesidad de responder, a quiénes se necesita convocar para que respondan por todo esto, y hacerlo por un mínimo de respeto a la ciudadanía. Seguramente en ese hacerlo habrán fusibles quemados, indudablemente, pero creo que es la única forma de que el presidente podrá recuperar el capital de confianza que en este momento está en duda, ¿no? El problema del gobierno es que no encuentra siquiera una vocería más o menos creíble. Han usado a Raimi Ferreira, han usado a Juan Ramón Quintana, han usado al propio vicepresidente, y ninguno de los 3 sale a decir algo que sea más o menos creíble. Ese es un grave drama, por ejemplo, que esos a los que has nombrado, incluyéndolo Hugo Siles, han perdido, digamos, la credibilidad frente a la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede garantizarte una persona a quien le has perdido credibilidad que te venga a contar un cuento? Son cuentos chinos hasta ahora los que nos cuentan, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo siempre he dicho, se equivocó el gobierno al pretender tapar una mentira que ya todo mundo deducía que había ocurrido eso. Entonces yo creo que lo más lógico haya sido que por lo menos o el propio presidente salga a contar la verdad. A Clinton lo perdonaron diciendo la verdad, ¿por qué no lo iban a perdonar a Evo Morales si decía la la verdad? Pero ya se arrastran muchas mentiras. El tiempo ya pasó, claro pues, que sí. Y Además, cada vez se va complicando más. La comisión parlamentaria, como bien dice usted, ha tenido la habilidad de llevarlo todo como si este fuera un problema CAMSE, Estado boliviano. Y en realidad no es un problema CAMSE. El problema es, desde mi punto de vista, la relación Evo-Zapata y el rol de Evo Morales probable en el empoderamiento que ha tenido la señora Zapata. La señora Zapata ha tenido mucho poder. Desde el año 2010 viene entrando y saliendo de las instituciones públicas, viene haciendo ofertas económicas a las instituciones públicas. CAMSE es una partecita, pero ella se ha reunido más de 100 veces. Primero era que se perdió el papel y que después
ahora dice que lo va a entregar. Pero yo creo que si nos quedamos en el tema de CAMSE, estamos perdiendo el 60 o 70% de la verdad. A mí, sin embargo, me parece bueno lo que está pasando en relación con CAMSE. Ah, está bien, ¿No? sí, sí. Porque indudablemente no nos hubiéramos enterado de tantas cosas, las perforadoras, que si se adjudicó o no se adjudicó San Buenaventura, etcétera, etcétera, Lo de etcétera. San Buenaventura es una barbaridad. Sí. Lo perdieron y se lo dieron Si igual. no se estuviera revisando eso y saliendo a la luz ese tipo de cosas, me parece que es saludable. Y creo que ayuda. Sí. Pero claro, obviamente la necesidad es que se esclarezca todo, ¿no? Que se transparente todo. Pero ¿y podrá transparentarse todo si han dicho no vamos a investigar personas? Pero es que todo eso puede cambiar, ¿no? Yo confío en que eso puede cambiar. En que llegará el momento en que se darán cuenta de que hay que investigar nomás pues a las personas. A mí me parece, no sé cómo calificarlo, pero cuando aparece el embajador de China a decir que esos son problemitas, cuando estamos hablando de millones de dólares, en un país que es pobre, que tiene mucha pobreza, entonces es un insulto, ¿no?, a la inteligencia. Así me pareció a mí, me pareció un acierto haber conversado con el embajador y fue es decir, una buena cosa haber conversado con el embajador, pero es un insulto lo que ha dicho, es muy vago. Sí, como usted dice, no pasó nada. Entonces son cosas que se arreglan. ¿Cómo se arreglan? Son problemas comunes, dice él. Sí. Yo no sé, ¿no? O sea, ahora lo que sí se sabe es que CAMSE ha operado en Ecuador, en Venezuela, y también se ha conocido que había sido recomendada por cubanos en Bolivia, ¿no? Entonces todo eso genera más interrogantes, ¿no? Cuando hay muchas dudas sin respuesta, eso da lugar a que uno saque sus propias conclusiones y empiece a especular. ¿Qué es lo que hace el ciudadano común? No los periodistas, porque los periodistas no podemos hacer eso, pero el ciudadano común empieza a sacar sus propias conclusiones y sus propias verdades, y cuando se posiciona una verdad sacada de esa manera, y es mucho más difícil cambiarla, ¿no? Pero además, Carlos, yo creo que siempre pues hay que investigar a personas. Los objetos no cometen delitos, claro, son los individuos, y esa es una norma que debemos seguir. Entonces no hay cómo perderse, digamos. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos no ha cometido el delito, han sido personas que administran yacimientos petrolíferos, ¿no? En la denuncia del caso Zapata está involucrado el presidente de la República. Somos personas. Eso es lo que más ha dolido, ¿no es cierto? Eso es lo que más ha afectado al movimiento del socialismo. Fíjese que se han denunciado cientos de cosas y cientos de delitos en este país y han quedado ahí, y el gobierno no hacía tanta causa. Se toca la posibilidad de que el presidente esté también metido en asuntos de corrupción y este país casi que se incendia. Claro, es que el presidente no estaba blindado, ¿no?, a cualquier tipo de denuncia. ¿Pero estaba blindado? Yo creo que sí. ¿Usted cree? Que sí. Yo me pregunto, y ahorita nos vamos a ir al corte, yo me pregunto si esta es la única vez que uno lo puede encontrar en esto al presidente Morales. ¿Me lo contesta cuando volvamos? Ya, bueno. Dale.